Bien, vamos a dar inicio a la primera conferencia de este ciclo Cancún 50 años, que va a ser dictada por el cronista de Puerto Morelos, Miguel Ángel Cetina. La dinámica de la conferencia, la mecánica va a ser así: Miguel Ángel va a hacer su exposición y si alguno de ustedes quiere hacerle alguna pregunta, les van a pasar en estos momentos tarjetitas para que las apunten. No va a ser posible contestar probablemente todas las preguntas, pero si me pasan sus tarjetitas, o sea, los edecanes van a recoger las tarjetitas, yo las formularé y las que no se logren formular, pues se las vamos a entregar a Miguel Ángel para que después las conteste. Ahí pónganos su nombre, su teléfono, su correo electrónico y la pregunta que quieren hacer. Bien, pues adelante Miguel Ángel, sin más preámbulos, vamos a empezar. Gracias. Gracias, Fernando, por la invitación que me hiciste. Saludo con afecto a todos los que nos acompañan en el presidio, especialmente al segundo gobernador del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo y primero electo por el voto democrático, que fue don Jesús Martínez Rosa, a nuestro gobernador también Miguel Borque, un gran amigo, a don Hugo Castro, presidente de Geografía y Estadística. Un placer, don Hugo. Quiero hablarle a todos los que están aquí presentes, algunos amigos desde hace 50 años, otros después, pero amigos de muchos años, casi todos ustedes. Especialmente de un hombre que posiblemente, si no hubiese existido, no se hubiese dado en su momento el hecho histórico de que Quintana Roo sea territorio federal, y me refiero a Faustino Martínez, un hombre que tuvo la audacia de pegarse al gobierno muy joven, el gobierno de Porfirio Díaz, a la edad de 21 años, cuando él llega procedente de Navarra, España, y hace negocios, grandes negocios. Su vida pública en México fue únicamente de 30 años, ya que murió muy joven a la edad de 51 años. Él nace en 1958 en Navarra, España. En 1989 el gobierno de Porfirio Díaz le otorga en concesión 241,000 hectáreas para la creación de una empresa. En ese momento se llamó Faustino Martínez y compañía, con la condición de que se delimitaran y de que todos estos terrenos fueran deslindados. Y es así como Faustino Martínez logra deslindar de 1989, en que le otorgan la primera concesión de 241,000 hectáreas. Entre 1889 y 1893 deslinda entre Cabo Catoche y Tulum 713,200 hectáreas, que él recibe también en posesión como pago precisamente por el deslinde, ya que el entonces estado de Yucatán estaba saliendo precisamente de una guerra social que había desgastado casi a toda la gente maya, y que se requería de que estas tierras se ocuparan. Ya el maya estaba diezmado y el blanco o el mestizo se había replegado a las islas de Isla Mujeres, Cozumel y en algunos casos de Holbox. Por eso era la importante de que todos ustedes supiesen de Faustino Martínez, ya que no aparece normalmente en los libros de historia. Específicamente aquí en la zona, quiero decirles que Faustino Martínez fundó aquí en lo que es actualmente el municipio de Benito Juárez y lo que fue parte del municipio de Benito Juárez, que es el municipio de Puerto Morelos, la colonia Nichucté, que era una colonia en su momento que se dedicaba a la explotación de palo de tinte y extracción de chicle. San José de la Vega. San José era, dicen los libros, que era una pequeña plantación donde trabajaban cubanos, puertorriqueños y tuspeños. Una pequeña plantación
de 2.300 hectáreas, donde se sembraba tabaco, 23.000 hectáreas, pequeña para la época, porque estábamos hablando de 750.000 hectáreas en la primera entrega que le hacen a Faustino Martínez, o sea, lo que él logra deslindar y se lo otorga para 1893. Ahí se sembraba tabaco, vainilla, caña de azúcar, chicle y desde luego se explotaba el palo de tinta. Es importante decir que el palo de tinte tuvo interés comercial hasta la primera década del siglo pasado, cuando las tintas sintéticas salieron y dejó de tener importancia comercial y ya se dejó de cortar. Sin embargo, siguió la explotación chiclera, maderera, el tabaco también se siguió cultivando en esta zona por los puertorriqueños y cubanos, y el chicle explotado por los tuspeños que trabajaban en esta zona. Quiero decirles que la temporada de chicle empezaba en el mes de junio, cuando empezaban las lluvias, y terminaba en enero y febrero, y se traían hasta 1.200 trabajadores o volantes, como les decían en ese tiempo, de Tuxpan, Veracruz, para trabajar la temporada chiclera. Terminando, esta gente se regresaba y no había forma de hacerlos que quedarse. Entonces, pues como forma para que esta gente empezara a quedarse y a vecindarse, en 1912 se funda Leona Vicario, que en ese momento se llamaba Hacienda Santa María, por don Francisco Muro, y se le otorgan a cada chiclero 50 por 50, 2.500 metros y 1 hectárea para que hagan su milpa. Sin embargo, no se quedaban, no se arraigaban, venían, trabajaban y se iban otra vez a Tuxpan. Entonces, bueno, la empresa tenía que, de alguna manera chusca, si ustedes quieren, ver cómo esa gente tenía que quedarse para aquí y poder trabajar y avecindarse para que Quintana, la zona de la compañía colonizadora, estuviese ya poblada. Entonces, pues ya terminó la temporada, se traían mujeres de Yucatán, 10, 15, alcohol para que haya suficiente alcohol, y bueno, pues se abría un gran bar, parranda y toda la cosa. Se gastaban el dinero, ya no tenían dinero para pagar su pasaje de regreso a Tuxpan, porque cuando venían, pues los traían y el pasaje se les ponía a su cuenta, y cuando les liquidaban después de la temporada junto con sus remanentes, pues ya tenían dinero para pagar su pasaje de regreso. Lo gastaban en el bar, se quedaban sin un quinto y decían, bueno, pues para la otra temporada me voy, y bueno, para la otra temporada me voy. Y así fue como esta gente logró avecindarse primero en lo que es Leona Vicario, que antes fue parte de este municipio, y que todavía existen descendientes de esas familias, como son los Moguel, los Reyes, los Ranquel, los Betancur y otros apellidos que vemos en Leona Vicario, que es de esa gente que se fue quedando. Posteriormente, después, la gente de Yucatán aprendió el arte de picar el chicozapote y extraer la savia blanca, que es la resina de chicle para construir chicle. Entonces, pues ya vecindados en esta parte de la propiedad de Faustino Martínez, pues empiezan también ellos avecindados, y se sigue contratando gente de Yucatán, y así fue hasta 1975, 1980, en que la actividad chiclera se acabó, porque dejaron de haber en su momento compradores, y eso creo que le tocó a don Jesús Martínez Ros vivir, que ahí se le quedaron al gobierno del estado unas bodegas llenas de chicle que no se encontraba comprador. Ahorita sí, ya está peleado el chicle, pero ya se perdió el conocimiento del arte de chiclear, ya la gente ya no sabe. Entonces, bueno, pues ya es casi imposible retomar esta actividad. Existe a muy bajo nivel en el sur de Quintana Roo actualmente. Ahí tenemos una empresa Chixa que siempre tiene problemas para conseguir su materia prima para construir chicle. Quiero decirles también que aquí, antes de que salga la carretera Valladolid-Puerto Juárez, que no se llamaba Puerto Juárez en ese momento, sino se llamaba Tantanché, cuando llega en 1953, nada más llega hasta donde está la Comisión Federal de Electricidad, y todavía por 3 años no se podía cruzar hasta la costa.
Entonces llegaba el camión, habían dos camiones, uno venía un día y el otro venía al otro día, porque eran de dos dueños diferentes. Entonces a uno le tocaba el lunes, a otro el martes, a otro el miércoles y así. Y era el único camión. Si se descomponía, pues había que esperar a que venga el otro camión al otro día. Pero llegaban hasta donde está la comisión y tenían que irse caminando. Antes de que exista Puerto Juárez y el muelle de Puerto Juárez, el atracadero que tenía la compañía colonizadora de Yucatán, del oriente de Yucatán, estaba donde está el Meco, donde tenían un muelle de 30 metros y otro atracadero en Puerto Morelos con un muelle de 35 metros, en un lugar que se llamaba Quebrado de Punta Corcho, que estaba enfrente de la punta de Punta Corcho, que posteriormente se llamó Puerto Morelos. Yo tengo por ahí un documento que no lo voy a leer por falta de tiempo. A lo mejor en otra ocasión se los leo. Es un documento importantísimo, porque es un documento firmado por Ángel Rivas, que en su momento era el administrador de la compañía colonizadora de la costa oriental de Yucatán, dirigida al entonces gobernador del estado de Yucatán, Olegario Molina, y que da cuenta de las condiciones en que se encontraba la compañía, desde los barcos que tenía, las líneas de telégrafos, de teléfonos, las villas de Cauville. Una villa de Cauville salía en 1902 de Puerto Morelos y corría hasta lo que es actualmente Leona Vicario, y que todavía no existía ni siquiera como Hacienda Santa María, 11 kilómetros. Posteriormente llegaron a ser 40. En ese camino estaban centrales chicleras, que una era Santa Matilde, Santa Polonia, Pipi, la que así se llamaba, Leona, Central Vallarta. Después seguía el 20, el 14, la Mestiza, la Tuspenia. Doña María Luisa los conoce perfectamente porque ella trabajó esa época. Y bueno, y luego seguía 10 kilómetros más, porque la idea era comunicar Puerto Morelos con Yalaquín, que Yalaquín estaba al norte, frente a Holbox, de donde está actualmente el puerto que cruza para Holbox. Y allí habían 63 kilómetros de vía. Nunca se logró, vino la revolución, pasaron muchas cosas que la compañía ya no pudo seguir. Entre estas cosas que pasaron es que Faustino Martínez enferma, y en 1905 cede el control de la compañía colonizadora de la costa oriental de Yucatán a una persona, ya sea por enfermedad o por algún manejo político que a él en ese momento le convenía, ya que se entiende en el legado histórico con el que se cuenta, que tenía problemas económicos. Él era socio también del Banco de Londres y México, y él cuando entrega en 1905, y en 1909, 4 años después, muere, y ya la compañía colonizadora de la costa oriental se hace cargo el Banco de Londres y México, y así hasta la creación de los primeros ejidos que hubieron en esta zona. En este caso fue Puerto Morelos, Leona Vicario, Playa del Carmen, y posteriormente el ejido de Isla Mujeres, que siguieron con la explotación chiclera hasta 1975-1980, en que dejó de ser una explotación rentable. Pues Puerto Morelos fue parte, desde luego, de la tercera delegación federal. Pertenecíamos a Cozumel. Cuando se hace estado, se une al nuevo municipio de Benito Juárez, y allí estuvimos hasta el 2015, que el Congreso del Estado lo decreta municipio libre, y a partir del día 6 de enero del 2016 ya toma posesión el nuevo cabildo temporal, porque después vino una elección constitucional, como fue el caso también del inicio del gobierno del Estado. Si quieren les podemos mostrar unas fotos y se las puedo ir explicando, unas fotos antiguas. Esta es una foto que me gustaría que luego se la voy a regalar a don Chucho, regrésala, porque ahí está precisamente la campaña de don Jesús Martínez Ros para gobernador de Quintana Roo, y este es un truck, se está yendo en un truck en el camino, cuando las campañas se hacían de corazón, no por dinero.
Ese que está allá es don Nacho Sánchez, ya no vive. Él iba con su truck, iba pegando en todo el camino para que lo vea la gente que estaba allá y venga a votar. Este es un trabajador, don Honorio tampoco vive, jalando su mula, y ahí atrás se ve apenitas el truck que jalaba la mula. Y ese es don Bech Álvarez, el que le decía a doña Luisa, don Bech Álvarez, cocinando chicle para luego tirarlo sobre unas lonas con jabón y en unos cuadros que llevaban más o menos 10 kilos y ir haciendo las marquetas de chicle. Y esa es una cocinera en un campamento, un jato chiclero, porque las cocineras trabajaban en la madrugada, les daban de comer a los chicleros y bueno, ese es un zapote, un chiclero picando un zapote. Esa es la forma en que se le da el corte para que vaya chorreando la resina del chicle. Bueno, ese es un muchacho allá con su racimo de plátanos de la época también. Bueno, esto es como se trabajaba en Puerto Morelos, la carga y descarga antes de que existan los transbordadores, y cómo se manejaba el ganado con todos los estándares internacionales de cuidado a la fauna, ¿no? Ahorita si llegaron a ver eso, ¿no? Imagínense. Y este es un barco, el Chaviocanto, que ese se quemó en el muelle de Cozumel, y así se manejaba la bodega, los refrescos. Alarcón Morali, de gratos recuerdos para todos ustedes, el capitán Batista, y el que está a la derecha, es decir, no sé quién sea. Pues esta era la flota que estaba en Puerto Morelos. Siempre en los muelles allá habían barcos de la cooperativa de Cozumel, de la primera generación de la escuela, de la primera generación de la técnica pesquera. Empezaron a trabajar en esos barcos. Luego, cuando empieza el proyecto Cancún, Puerto Juárez crece, ya se pasan a los muelles de Puerto Juárez. Ese fue un barco, el Guaycura, 7,000 toneladas. Yo tuve el gusto de ser tripulante de ese barco, y ese hacía una ruta Miami, Puerto Morelos, La Guaira, Puerto Rico. Pues era un transbordador, era de Caminos y Puentes Federales. Estuvo trabajando también aquí en algún tiempo después del Quintana Roo. Y ese es el bolero. No sé si fue en la época de Jesús Martínez o en la época de don David Gustavo, cuando llegó primero el bolero a Puerto Morelos, que era un transbordador que hacía Miami, Puerto Morelos, y traía los motorhomes que se iban y se regresaban por carretera a los Estados Unidos, y otros venían y se subían y se iban a Miami para hacer el circuito. No tardó mucho, habrá tardado un año cuando mucho viniendo, y dejó de venir porque el barco tenía demasiado calado y topaba en la roca. Otra vez don Bech Quintando. Esa es una romana para pesar y una marqueta de chicle. Doña Luisa conoce perfectamente de eso. Estos son los barcos que teníamos allá. Ese barquito que se ve a la derecha es el barquito que tenía la Escuela Técnica Pesquera como barco de apoyo para dar la instrucción a los estudiantes de la escuela. Bueno, ya se acabaron las fotos. Ahí tenemos más. En otra oportunidad se las mostramos con mucho gusto. Y lo que quieran, cualquier pregunta, estamos para servirles. Gracias por la atención. Es muy interesante pensar que aquí, que hubo algo en Cancún antes de Cancún, que en todos estos alrededores había una compañía colonizadora desde un siglo antes, a finales del siglo XIX, ya colonizando, y que había poblaciones como esta que mencionaba Miguel Ángel, de Yalaquim, que era una población que llegó a tener muchos habitantes, la más importante del norte de Quintana Roo, y ahora ni siquiera hay vestigios de dónde estaba. Pues te agradecemos mucho la plática, y un aplauso por favor para